Cómo escribir un primer capítulo que enganche, 5 claves fundamentales. ¿Sabías que muchos lectores deciden si leer o no el libro en función del primer capítulo? Hoy en día vivimos en el mundo de la lectura rápida en diagonal, cosa que yo no comparto en ningún caso. Pero hay muchos lectores que, pues por su juventud, por haber crecido con esta dinámica tan rápida de redes sociales, de devorar libros, en fin, por 4 likes, de todo, podemos encontrar de todo, pues se han acostumbrado a una lectura muy rápida. Entonces, para ellos es muy importante ver si en el primer capítulo encaja, es buena novela o no. Por eso es importante que lo hagamos súper bien los escritores para que enganche. Y sí, yo también soy de esas escritoras que si no le gusta un libro, si no le gusta un arranque, o le doy una oportunidad, pero como no me guste, lo dejo a medias. No soy de estas que pierde el tiempo en una mala novela, mala para mí, por supuesto, mi punto de vista. Entonces no tengo reparo ninguno y mi tiempo vale mucho más que una historia mal escrita o con faltas de ortografía o que simplemente se ve que pues, no te ha gustado, no encaja contigo. Y no pasa nada por dejar un libro a medias. Si a ti te pasa también, pues no estás solo. Y si eres de los que no puede porque es un pecado capital, pues también está muy bien. Cada uno es libre y tiene que hacer lo que más le guste. Entonces, desde agentes literarios hasta el primer lector, el primer capítulo de tu historia, de tu manuscrito, va a ser como otra carta de presentación junto con la sinopsis. Entonces es muy importante, es tu presentación, tienes que hacerlo muy bien. Vamos a ver esos 5 pasos. Si ya me conoces un poco, verás que hay puntos que siempre repito en muchos vídeos porque son muy importantes para ti como escritor. Y uno de ellos es este, el no introducir escenas de muchísimas descripciones en este primer capítulo. Tiene que ser algo realmente con mucho ritmo, ágil, que enganche, que intrigue al lector. Entonces, ahórrate el era un bosque precioso, lleno de árboles abundantes, tal, el sol brillaba... Ojo, cuidado, que todos lo hemos hecho, ¿eh? Pero por eso, de los errores se aprende y es mejor que empieces con un enganche potente. Sobre todo enfócate en la primera línea. La primera frase o párrafo lo es absolutamente todo. Eso ya es la entradilla a lo siguiente. Si tú después vas construyendo ese primer capítulo de forma que enganche e intrigue al lector, pues ya es que ya lo vas a tener. Pero si la primera frase es aburrida y el resto también, es que has perdido una oportunidad enorme de conseguir un lector. Y por tanto, una reseña. Y por tanto, más lectores. Sombrero de marketing siempre puesto, amigos. Te voy a leer el inicio de la novela de 1984 de George Orwell. Y dice así: era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Como ves, él sí que juega con el tiempo, pero es que luego te deja... ¿El reloj marca las 13? ¿Cómo es esto? Punto número 2. Presenta al protagonista. Si te enrollas como una persiana, yo estoy leyendo 15 páginas del primer capítulo, o 3 o 2, y ahí no aparece ni el tato, pues voy a decir, oye, ¿y esto de qué va esta historia? ¿Quién es el protagonista? Yo quiero empatizar, o odiarlo, amarlo, no sé, algo que me dé sentimiento. Entonces, en este caso, para el primer capítulo es mejor incluso mostrarlo en algún tipo de acción, arrancar con ese personaje resolviendo algún conflicto potente para que el lector pues diga, ostras, madre mía, ya sé de qué pie calza este protagonista o esta protagonista. Si consigues que mediante acciones, diálogos o pequeñas descripciones reflejes la esencia de ese personaje, los vas a tener ya los lectores en el bolsillo. Por ejemplo, te voy a leer un extracto de Los Juegos del Hambre de Katniss Everdeen que empieza: cuando me despierto, el otro lado de la cama está frío. Bueno, ya denotas aquí que algo pasa, que es una persona o solitaria o que está triste. Todo eso lo ha conseguido el escritor, la escritora, en este caso Susan Collins, en una sola frase. Parece una tontería, pero como escritor tienes que ir pensando y fijándote en estas cosas cuando leas. Al final va a ser difícil porque como lector no te fijas en estas cosas. Tú estás ahí, disfrutas de la lectura y dices, oh, qué buen personaje, qué malo, pero cuando ya empiezas a entrar y tienes ese gusanillo de ser escritor, no solo escribir por hobby, empiezas a darte cuenta de todas estas cosas y disfrutas a otro nivel la lectura. Por eso en mis reseñas utilizo la parte de lector y la parte de escritor, porque es que aprendemos un montón de otros compañeros y compañeras de profesión. Punto número 3, evidentemente tienes que establecer el género literario, el tono y el estilo de tu historia. Si es un tono de terror, si es comedia, si es romance... Por ejemplo, te voy a leer el inicio de Drácula de Bram Stoker para que veas que ya refleja el tono y el estilo de la historia. Diario de Jonathan Harker, 3 de mayo, Salérica. ¿Veis? Esto ya, en la primera línea ya te das cuenta que es un diario, formato diario, y que ese personaje te va a explicar cosas desde su prisma. Punto número 4, este es súper importante. Yo te recomiendo que lo practiques muy bien porque es además muy divertido cuando ves la reacción de los lectores o te escriben para decirte, guau, esto no me lo esperaba para nada. Y es que plantes una pregunta o misterio en ese primer capítulo. Por supuesto, misterio o pregunta que solo se resuelva si la gente lee tu libro.
Esto funciona siempre, al 100%. Por ejemplo, la novela del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald dice así: en mi primera juventud, mi padre me dio un consejo que desde entonces no he dejado de pensar. Y nos deja ahí el tío, sin saber nada. Pues esto, para que veas que son pequeños trucos que dices, ostras, ¿qué le querrá decir el padre ahora? Me has dejado aquí con todas las ganas de saber. Punto número 5, que está muy relacionado con el punto número 1, y es evitar la sobreinformación. Yo lo sé porque a mí me ha pasado que cuando estás sobre todo creando un mundo desde cero, que has hecho hasta idiomas, religiones, cultura, lo quieres meter todo, dices, mira todo lo que he hecho, quiéreme, lector, mira todo lo que hago. Pero es que esto no funciona. Esto sobrecarga, abruma, aburre al lector, entonces es mejor dosificar esta información a lo largo de la historia. Otro ejemplo que te traigo así muy breve es cómo presenta, por ejemplo, Patrick Rothfuss en El nombre del viento a uno de los personajes. El hombre llamado Clonicler llegó a la posada un día de otoño polvoriento. Y ya está, no dice nada más, lo va presentando de forma progresiva, de forma gradual. De los mejores escritores que yo conozco. Lástima que no tengamos ya ese cierre de la obra, ese tercer ejemplar de El nombre del viento. Pero como todos tenemos problemas y los escritores somos muy empáticos, sobre todo yo, que también estoy tardando lo mío en sacar la segunda parte de Grumnion por problemas, voy a hacer así, y aquí no ha pasado nada. Y como cierre de este vídeo te voy a traer 3 ejemplos más de partes que existen en los primeros capítulos o inicios de primeros capítulos de estos 3 escritores que te van a encantar. El primero de ellos es Stephen King en El Resplandor, y dice así: Jack Torrance miró con enfado el coche aparcado frente a la casa. La primera nevada del año ha cubierto el jardín con una gran capa blanca de nieve. ¿Ves? Ya te entra en la atmósfera, te está hablando de Jack, el protagonista, y crea así como un poco de mal rollito, ¿no? Vamos a por el 2, La chica del tren, de Paula Hawkins. Dice así: en el tren de las 8:04 veo la casa de los Taylor. Veo a la mujer que está en mi sueño, o tal vez es solo mi imaginación. Ostras, esto sí que mola, es un inicio que dices, ¿cómo que sale en tu sueño? Misterio, enganche. Y te traigo el tercero, que es El alquimista, de Paulo Coelho. Dice así: el niño, que era un pastor, soñó con un tesoro escondido en las pirámides de Egipto. Tesoro, aventura, un protagonista ya con una motivación que seguro que tiene que resolver. Son todo pistas que nos regalan los escritores y están muy bien pensadas. Parece que haya sido, escribo esto mismo. No. Hay que dedicarle muchísimo tiempo al primer capítulo, sobre todo a la primera parte, al primer párrafo. Como siempre, espero que este vídeo te haya servido de ayuda, te haya servido de base para empezar a pensar en ese primer capítulo. Si no, sabes que dispones de mi servicio de ayuda con consultoría personalizada de 1 hora, por si necesitas ese empujoncito final, ¿vale? Siempre voy a estar a tu lado. Así que gracias por llegar hasta el final de este vídeo una vez más y nos vemos en el siguiente.